que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora, por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Señor y Dios, muchas gracias te damos, Padre eterno, por tu palabra. Bendecimos, Señor, tu palabra y te damos gracias porque ella es viva y eficaz, Señor. Ministra nuestros corazones a través de tu palabra, Señor, nuestras mentes. Ministra nuestro espíritu, Señor. Fórmanos en esta mañana por tu palabra, Señor. Enséñanos en el nombre de Jesús. Quita y quebranta, Señor, lo que tienes que quitar en el nombre de Jesucristo. Gracias, Señor, por tu palabra. Amén y amén. Gloria a Dios. La fe probada como el oro es el título en esta mañana. Y el domingo pasado enseñábamos que el apóstol Pablo, él oraba por su hermano Filemón para que la fe de Filemón fuera eficaz en cada circunstancia de su vida. Pablo oraba por Filemón para que la fe de este hombre fuera fructífera y fuera creciendo en la medida que él enfrentaba las situaciones. Pero también nosotros vemos que el apóstol Pablo, ahí en la segunda carta a los tesalonicenses, en el capítulo 1, el versículo 3, él también da gracias a Dios por los hermanos de Tesalónica y da gracias a Dios por ellos, diciéndole porque vuestra fe va creciendo. Es decir, que estos hermanos de Tesalónica eran unos creyentes que habían asimilado la palabra de tal forma que ellos ahora, a raíz de el recibir la palabra de Dios con tanta devoción, eso los hacía crecer y madurar en el Señor. Y por eso el apóstol Pablo en sus oraciones le daba gracias a Dios por ello, diciendo, porque vuestra fe va creciendo. Y nosotros podemos ver que el apóstol Pablo tomaba un interés personal en sus discípulos, precisamente para que la fe de sus discípulos fuera creciendo, para que fuera firme en cada uno de ellos. Y ese era uno de los objetivos o de los propósitos del apóstol Pablo, era establecer creyentes con una identidad en Cristo, afirmando la fe del Evangelio en cada discípulo. Por eso nosotros encontramos escrituras como la que está allá en la carta que el apóstol Pablo envía a Timoteo en el capítulo número 2, la segunda carta a Timoteo, capítulo 2, versículo 2. El apóstol Pablo le dice a Timoteo, lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto también enseña a hombres fieles que sean idóneos también para enseñar a otros. Y aquí en estas frases que el apóstol Pablo le a su discípulo Timoteo,
podemos encontrar uno de los conceptos del discipulado y es precisamente el que Pablo le dice a Timoteo, porque está hablando de el proceso del discipulado. Cuando una persona recibe del Señor y empieza a ser capacitada, entonces esta persona va a hacer lo mismo con otras personas. Es lo que el apóstol le está diciendo a Timoteo. Lo que oíste de mí ante muchos testigos, lo que recibiste, la palabra, la enseñanza, eso también encarga a otros discípulos para que estos también lo enseñen a otras personas y de esa manera el reino se vaya extendiendo. También lo dice en Efesios capítulo 4, versículo 12, el apóstol Pablo a la iglesia. Efesios 4:12, él le dice, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del servicio, es decir, a fin de equipar y de preparar a los creyentes para que estos también puedan preparar a otros para que sigan sirviendo al Señor y el reino se vaya extendiendo. De manera que podemos decir entonces que lo que hemos recibido, lo que hemos aprendido de parte del Señor y de las personas que Dios pone enfrente de nosotros para afirmar nuestra fe, para afirmarnos en el Evangelio, asimismo también nosotros lo debemos hacer con otras personas. Por eso el Señor Jesús les dijo a los discípulos que estaba formando, que estaba preparando, en Mateo capítulo 10, versículo 8, cuando los envió a predicar, una vez que los capacitó y los preparó, ahí en Mateo 10, versículo 8, el Señor les dice en la parte final, de gracia recibiste, haz de gracia. O sea, lo que ustedes recibieron y los formó, los apartó de ese mundo pecaminoso, los sacó de esa crisis espiritual y los trajo a la comunión con el Padre. Ahora ustedes también van a darlo a otro. Así con esa misma gracia y misericordia que lo recibieron, van a transmitirlo a otras personas también. Entonces aquí debemos formularnos algunas preguntas como ¿lo estoy haciendo? ¿A quién estoy afirmando en la fe? ¿Cuál es ese discípulo que yo quiero edificar? ¿En quién estoy afirmando la fe? Ahora, ¿por qué lo debemos hacer? Es otra pregunta. ¿Por qué nosotros lo debemos hacer? ¿Por qué debemos afirmar a otras personas en la fe? Y más en este tiempo, ¿por qué debemos afirmarlos en la fe? Aparte de que la palabra de Dios también nos enseña a nosotros claramente que debemos estar firmes en la fe. Como el mismo apóstol Pablo también le escribe a los Corintios, en 1 Corintios capítulo 16, versículo 13, él les dice a ellos que estén firmes en la fe y se porten varonilmente. O sea, firmes en la fe. O sea que el Señor nos está diciendo, nosotros debemos estar firmes en la fe cada día. Y el apóstol Pedro también, él enseña a la iglesia en 1 de Pedro capítulo 5, versículo 9, él dice que la manera como podemos resistir la obra de Satanás es como firmes en la fe. Dice, al resistir firmes en la fe. O sea, no hay otra forma de resistir al enemigo con sus ataques, con las ideologías de este mundo, con las doctrinas, no hay otra sino que estemos firmes en la fe del Evangelio, en la fe de la palabra del Señor. Por eso el apóstol Pablo dice, lo puedes resistir, pero firmes en la fe. Entonces, por eso nosotros debemos afirmar a las personas en la fe, pero también porque nuestra fe va a ser probada. Nuestra fe va a ser probada. Y es el texto que leímos aquí en 1 de Pedro capítulo 1, versículo 7. Por eso dice este texto,
para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego. Dice, entonces sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado el Señor Jesucristo. O sea que aquí claramente nos está diciendo que esa fe va a ser probada. Que cada creyente en el camino del Señor, su fe en Cristo va a ser probada. La fe es tan fundamental y es tan vital que es un pilar fuerte en nuestra vida, tanto que se le compara, como lo hace el apóstol San Pedro, con este metal de gran valor y que es codiciado por el hombre, el oro. Un metal que debe ser pasado por fuego para que pueda alcanzar su máxima calidad. Y aunque el apóstol dice que nuestra fe será probada como este material, el oro, pero que nuestra fe tiene un precio incomparable. Por eso el texto dice, aunque este material, el oro, es perecedero, o sea que eso perece, es materia, la fe de nosotros en Cristo es incomparable y es perdurable. Amén. Porque mediante la fe nos lleva a la salvación. Por eso el versículo 9 de este texto que leímos, primera de Pedro 1, termina diciendo, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Entonces la fe nos lleva a la salvación eterna. Amén. Ahora, ¿cómo es probada la fe? La fe es probada a través de las diferentes circunstancias que nosotros enfrentamos. Pero también debemos preguntarnos entonces, ¿cómo las enfrentamos? ¿Cómo respondemos nosotros ante las pruebas? ¿Cómo nos conducimos? ¿Cuál es nuestra actitud ante ellas? Porque ella es probada y es probada a través de las diferentes circunstancias. Pero entonces ahí es donde nosotros tenemos que ponernos firmes y nuestros pies bien plantados en la tierra con respecto a lo que hemos aprendido, recibido en medio de esas pruebas, porque cómo las vamos a enfrentar o cómo las estamos enfrentando, ¿cierto? ¿Cuál es nuestra conducta? ¿Cuál es nuestra actitud? Por eso el salmo que leyó la pastora al inicio, el Salmo 42, versículo 5, cuando el salmista allí se cuestiona diciendo, ¿por qué te abates, oh alma mía, y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, salvación mía y Dios mía. O sea que si nosotros miramos este texto cuando el salmista dice, ¿por qué te abates? ¿Por qué te perturbas? ¿Cuándo se puede abatir un ser humano? ¿Cuándo puede estar perturbado? Cuando está en un jacuzzi, cuando está a la orilla del mar recibiendo la frescura de ese aire, ahí está perturbado, su alma estará turbada allí. ¿Cuándo está turbado? Cuando está en circunstancias difíciles, como decía la pastora, si hay enfermedad, si hay una economía pesada, si hay un familiar afectado, allí se puede turbar, ¿cierto? Y el salmista está diciendo, ¿por qué te abates y por qué te turbas? O sea,
con qué actitud estás enfrentando lo que estás pasando en medio de esa prueba. Si vas a permitir que eso te perturbe y te robe la fe y te haga renegar del Señor. Por eso el salmista concluye ese texto diciendo, espera en Dios. O sea, confía en Él. Y es salvación mía y Dios mío, alabando su nombre. Amén. Entonces la fe no es una cosa. La fe no es un amuleto. La fe es Jesucristo mismo. Esa es la fe. La fe es Jesucristo mismo. Nuestra esperanza de gloria es el Señor. Por eso Hebreos capítulo 12, versículo 2 dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Él es nuestra fe. Nuestra esperanza de gloria, como dice el salmista, espera en Él. Aleluya. El Señor nos dio ejemplo de vida a nosotros para que sigamos sus pisadas. Cuando estuvo aquí en la tierra, nos dio ejemplo de vida para que nosotros sigamos sus pisadas. Por lo tanto, la fe, si nosotros seguimos el ejemplo del Señor cuando estuvo en la tierra, cuál fue su conducta, cuál fue su actitud en el huerto del Getsemaní, por ejemplo, cómo respondió Él ante los ataques del diablo, ante las pruebas que vivió. Si nosotros seguimos sus pisadas, entonces la fe se va a convertir en un estilo de vida para nosotros. Eso, la fe se va a convertir en un estilo de vida para nosotros. Un estilo de vida que responde ahora a la voluntad de Dios, que responde al deseo de Dios en medio de lo que estemos pasando. Nuestra vida ahora, como estamos siguiendo la fe de Cristo, entonces responde como el Señor Jesucristo respondió, porque la fe es un estilo de vida. Nos acogemos a su voluntad en cada situación, en cada circunstancia, con un corazón agradecido, con un corazón grato para Dios, con alabanza y fidelidad al Señor. Por eso este texto de Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 7, dice además que cuando venga el Señor Jesucristo, entonces nuestra confianza en Él sea hallada en alabanza, gloria y honra. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que por nuestra buena conducta, por nuestra buena reacción, actitud dentro de la circunstancia o en la circunstancia, que nosotros nos mantuvimos fieles al Señor, nos mantuvimos con un corazón agradecido en cada circunstancia, entonces el Señor cuando venga, por eso dice, cuando Jesucristo sea manifestado, dice el texto, entonces Él nos va a felicitar. Él nos va a exaltar, porque en medio de todas esas situaciones, nosotros seguimos con un corazón agradecido, con un corazón lleno de alabanza para Dios. Es algo como lo que dice Mateo 25, 21, cuando el Señor le dice a aquel siervo que fue fiel, que se mantuvo en medio de toda circunstancia, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. ¿A quién le dices el Señor? Aquel que se mantuvo firme en la fe en toda circunstancia, aquel que fue fiel al Señor. A eso se refiere ese texto de Mateo 25, 21. Pero en esta mañana yo quiero resaltar el hecho de que este material, el oro, que registra el texto que leímos, Primera de Pedro, capítulo 1,
es probado con fuego, ¿cierto? El oro se prueba con fuego. Es decir, que este material se tiene que someter a altas temperaturas para que mediante este proceso, todo este proceso, el metal pueda alcanzar su máxima pureza. Por eso se somete al fuego, para que alcance su máxima pureza. Este material, después que se extrae de las minas, cuando se saca de las minas, su proceso es bastante riguroso y requiere de un largo tiempo y un trabajo fuerte para que pueda ser una preciosa joya. El salmista dice en el Salmo 40, versículo número 2, Salmo 40, versículo número 2. Me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Me hiciste sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. O sea, está hablando de un pozo profundo. De allá nos sacó el Señor, del pozo de la desesperación. Y dice del lodo cenagoso. O sea que si nosotros miramos la figura del lodo y nosotros metidos en el lodo, ¿cómo cree que estaríamos nosotros? ¿Estaríamos así de hermosos como estamos ahora? No, todos embarrados, sucios, no podemos ver porque el lodo nos ha cegado también. Y el Señor está diciendo, así estábamos espiritualmente como expresa el salmista ahí en ese texto, llenos de lodo, de la inmundicia del pecado. Por eso el apóstol Pablo en Tito capítulo 3, versículo 3, ahí nos dice cómo éramos nosotros antes. El apóstol Pablo dice en Tito 3:3, nosotros éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencia y deleites diversos, andando en malicia, en envidia, aborrecibles, y nos aborrecíamos los unos a los otros. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador nos salvó, dice, no por obra de justicia que nosotros hubiésemos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación, ¿en quién? En el Espíritu Santo. O sea que hubo un lavamiento, hubo una regeneración, hubo una purificación, porque el salmista dice que estábamos enlodados por causa del pecado. Pero el Señor vino a purificarnos, a lavarnos, hizo un proceso y aún lo sigue haciendo. Amén. Sigue trabajando en nosotros. Qué bueno es el Señor, cierto. Pero quiero exponer un poco sobre el proceso de este material de quien el apóstol dice que se prueba con fuego, se prueba con fuego. Ahora, para que nosotros aprendamos unas lecciones, entonces tenemos que mirar por qué es probado este material. Y quiero entonces resaltar ese proceso para que este material pueda convertirse en una preciosa joya. Amén. ¿Cuántos de nosotros éramos una joyita? Pero, ¿por qué no lo reconocemos? ¿Cierto? ¿Sí sabe qué significa esa expresión? No tengo que explicarlo, no necesita interpretación, ¿cierto? Por eso usted me hizo reír. Entonces, iglesia, en primer lugar, miremos acá la pantalla. El oro,
cuando llega a la refinería, debe ser, número 1, aplastado, número 2, triturado, número 3, molido, número 4, lavado y número 5, expuesto a un fuerte químico. Entonces se está dando cuenta que sí es un proceso dispendioso cuando empieza, cuando llega ahí a ese lugar. Mire todo lo que tiene que pasar esa piedra. Lo aplastan, lo trituran, lo muelen, lo lavan y lo exponen a un fuerte químico. Entonces, más o menos, empiece usted a imaginar el proceso de Dios en nosotros. Cómo empieza trabajando Dios en cada uno de nosotros. Es un proceso, este proceso es un proceso parecido al del grano de trigo. También, cuando la Biblia habla de este grano, del grano de trigo, para que el grano de trigo se convierta en un rico, delicioso y apetitoso pan, que cuando usted pasa por la panadería tipo 3 de la tarde, usted se deja llevar por el olor, ¿cierto? Y puede caer hasta en la tentación si está en una dieta de pan malo. Amén. Entonces, ese es el mismo proceso, porque para que se convierta en un rico pan, el grano de trigo tiene que ser molido, tiene que ser triturado, o trillado, tiene que ser amasado y tiene que ser horneado. Tiene que pasar por ese proceso. Y nosotros, o el Señor, nos compara también con el trigo. O nosotros como creyentes estamos representados como el trigo. Y un creyente como iglesia, para ser de utilidad espiritual en el Señor, entonces este creyente requiere del proceso del trillo, como el trigo, requiere del proceso del molino, requiere del proceso del amasado, requiere del proceso del horneado. Todo este proceso, y todos entonces, cuando ese creyente se deje pasar por ese proceso, todos entonces querrán de lo que tiene ese creyente. ¿Pero por qué lo tiene? Porque se ha dejado pasar por un proceso dispendioso, amén, pero que es bueno, bendito sea el Señor. En segundo lugar, dentro de los objetivos de refinar el oro, está quitar las impurezas, probar su calidad y darle forma y brillo. Esas tres cosas. Hay que quitar impurezas, probar su calidad y darle la forma y el brillo a esta preciosa piedra. Y aquí tenemos que decir cuántas impurezas trajimos y cuántas quizás hay todavía en nosotros. Por eso David dijo en el Salmo 51:7, límpiame con hisopo o purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame más y más y seré más blanco, que la nieve. Purifícame con hisopo, Señor, y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. O sea, David está diciendo, Señor, como cuando coge usted un trapo de cocina que usted no lo quiere botar, ¿cierto? Usted lo mete límpido con fab y luego ¿qué hace? Lo restriega bien para que se pueda quitar toda la grasa y el mugre, pero ese trapo sufre también, ¿cierto? Así estaba diciendo David con respecto a este texto cuando dice, purifícame con hisopo, restriégame, Señor. Y si usted lo restriega, ¿qué va a pasar? Le va a doler, ¿cierto? Usted va a decir, dame más duro. No. ¿Cuánto
debemos probar que somos verdaderos hijos de Dios. En tercera de Juan, el versículo 4, tercera de Juan, dice: no tengo yo mayor gozo que este, el oír que mis hijos andan en la verdad. Dice el apóstol Juan de sus discípulos, tenía un gozo glorioso porque sus hijos se conducían en la verdad, hablaban verdad, andaban en verdad, vivían la verdad. O sea, fueron probados con respecto a la verdad. Y el apóstol dice, sí, eran hijos de Dios de verdad, o son hijos de Dios de verdad. Pero dijimos también que el oro se refina para darle forma y brillo, ¿cierto? Por eso se refina el oro. ¿Qué calidad de hijos seremos si nos dejamos dar forma y brillo por el Señor? ¿Qué calidad de hijos seremos nosotros? El apóstol Pablo dice de los Gálatas, en Gálatas capítulo 4, versículo 19, hijitos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto, hasta que Cristo sea formado en vosotros. Miren lo que dice el apóstol de estos discípulos. Estaba sufriendo dolores de parto, diciendo el apóstol, hasta que Cristo pueda ser formado en ustedes. Quiere decir que los Gálatas eran esquivos a los procesos de Dios. No se dejaban dar forma por el Señor. Y el apóstol estaba sufriendo por estos discípulos porque no querían entrar por la línea de la palabra del Señor. Eran esquivos a que todas esas impurezas, imperfecciones, todas esas obras de la carne fueran sometidas. No se dejaban, y por eso el apóstol les dice esto, les escribe: sufro por ustedes como dolores de parto hasta que el Señor Jesucristo sea formado. Amén. ¿Acaso usted no ha sufrido alguna vez por una persona que usted quiere ver realmente sometida, rendida, entregada, convertida al Señor, y usted le da como afán y no sabe qué hacer? O sea, el apóstol estaba así: Señor, estoy sufriendo por estas personas porque quiero que Cristo sea formado en ellos. Qué tremendo, cierto, es esto. Porque sí que realmente sufrimos dolores de parto por muchos discípulos que queremos que Cristo sea formado en ellos. Y así estaban los Gálatas. En tercer lugar, ¿por qué este metal se pasa por fuego? ¿Por qué se tiene que pasar por fuego este metal? El fuego intenso es para retirar las impurezas internas. Escuche esto: el fuego intenso al que se somete el oro es para retirar las impurezas internas que no pudieron ser retiradas en el proceso de triturado, de moler, de aplastar, de poner químico y de lavar. O sea, la primera parte. El primer proceso es ese: lavar, triturar, moler, poner un químico. Y en ese primer proceso todavía quedan impurezas internas en la piedra. Y entonces por eso se necesita meter al fuego intenso este material. O sea que el fuego es para que el oro fundido llegue hasta el fondo del recipiente donde se mete, y ahí las impurezas entonces
van a subir a la superficie y de esta manera van a ser evidentes y pueden ser extraídas con mucha facilidad. Qué impresionante, ¿cierto? O sea, se somete la piedra y eso hace que esa piedra, el fuego la hace que llegue hasta el fondo. Pero ahí en el fondo lo que sube son las impurezas. Y entonces son retiradas con más facilidad. Es decir, que si en medio del tratamiento de Dios quedan todavía algunas cosas que pueden estar bien ancladas en el interior, en el corazón, entonces se necesita de un tratamiento más intenso de parte del Señor para que el fuego del Espíritu Santo de Dios ponga todas esas cosas en evidencia y así podamos renunciar a ellas. Deuteronomio capítulo 8, versículo número 2. Mire lo que dice este texto. Dios hablándole a su pueblo, y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto, 40 años en el desierto, para afligirte, robarte, para saber lo que había en tu corazón, de guardar o no sus mandamientos. Entonces, ¿para qué estaban siendo afligidos y probados? El Señor, ¿para qué los probó? Para que se manifestara lo que estaba, ¿dónde? En sus corazones. Y eso hace el Señor en medio de las pruebas. Él quiere que se manifieste eso que está bien anclado allí en el corazón de nosotros, que no sale con facilidad. Entonces el Señor tiene que meternos en un proceso más profundo para que esas cosillas, imperfecciones que están impidiendo que nuestra fe realmente esté afirmada en Él, sean quitadas por el fuego del Espíritu Santo. Así que las pruebas son permitidas por el Señor para hacer un trabajo más profundo en nuestros corazones, para obrar en nuestras vidas y poder perfeccionarnos también. Pero como esta es una prueba de fuego, quiero decirle que debe estar tranquilo porque usted no se va a morir. Tranquilo, Dios va a cuidar de usted. Son las impurezas las que van a ser quemadas, ¿cierto? Usted no va a ser quemado. Por eso Isaías capítulo 42, capítulo 43, versículo 2 y versículo 3, dice, cuando pases por las aguas yo estaré contigo, si por los ríos no te anegarán, cuando pases por el fuego no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Dice el versículo 3, porque yo, Jehová, Dios tuyo, el Santo de Israel, soy tu Salvador. O sea, que el texto de Isaías, este texto, lo que está diciendo es que en medio de cada prueba, en medio de cada situación, no te vas a quemar, no te vas a morir. Él quiere salvarte a ti. Lo que Él va a quemar son las impurezas, son las imperfecciones. ¿Para qué nosotros queremos esas imperfecciones, cierto? Porque el Señor quiere quitarlas, pero parece que nosotros las queremos tener ahí. ¿Para qué queremos tenerlas si no nos van a bendecir? Amén. Entonces, debemos permitir que el Señor las quite, que el Señor las queme con el fuego de su Espíritu. Ahora, quien hace el proceso sabe que el material es de alto valor.
Y por eso lo sabe tratar sin dañarlo. O sea que el Señor nos sabe tratar. Amén. El Señor es el que hace el proceso y sabe que usted y yo somos de alto valor. Amén. Por eso Él dice en Malaquías 3:17, eres mi especial tesoro. Somos su especial tesoro. El diablo es el que le dice a usted que usted no vale nada. El diablo es el que le dice a usted que usted pertenece a los nadie, como dice alguien por ahí de manera estúpida. Pero no, usted es hijo de quién. Usted es hija de quién. Del Rey de Reyes, del Señor de Señores. Entonces, de manera resumida, refinar el oro es extraer lo que no es oro. Eso es refinar el oro. El oro se refina para quitar lo que no es oro. Y entonces va a quedar el oro puro y probar así su calidad. Eso es refinar el oro, en pocas palabras. Entonces, cuando el Señor nos refina a nosotros, Él quiere quitar de nosotros lo que no se parece a Él. Cuando el Señor nos refina como el oro, lo que Él quiere es quitar lo que no se parece a Jesucristo. Eso es lo que está haciendo el Señor. ¿Para qué? Para que entonces nosotros realmente podamos ser su imagen. Porque el pecado deterioró la imagen de Dios en nosotros. El pecado anuló la imagen de Dios. Y como el pecado anuló la imagen de Dios, entonces lo que brotaba era todo lo que había en nuestro corazón lleno de pecado, inmundicia, malicia, aborrecimiento, lujuria, fornicación, odio, rencor, amargura. ¿Por qué? Porque el pecado había anulado la imagen de Cristo. Pero cuando el Señor nos mete en su refinería por el Espíritu Santo, Él lo hace porque quiere que nosotros nuevamente, ahora sí, seamos su imagen, para que aparezca la imagen de Cristo. Por eso el apóstol Pablo dice, como muchas veces lo he dicho, quiero que aparezca Jesucristo. O sea, quiero ser hallado en Él. Y como dice en 2 de Corintios 3:18, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Porque eso es lo que quiere Él, que aparezca la figura de Cristo. Y no nuestras obras de la carne, no nuestra malicia, no nuestro rencor, no nuestra amargura, no. Él quiere que aparezca el carácter de Cristo, el amor de Cristo, la mansedumbre de Cristo, el perdón de Cristo, la fe de Cristo, la paz de Cristo. Quiere que aparezca Cristo en nosotros. Alabado sea su nombre. Por eso nos pasa por el fuego. Pero hay creyentes que no quieren pasar ese proceso, desafortunadamente. Y escuche, el proceso de refinar este material es espectacular, es hermoso, como el oro mismo. Y usted de pronto dirá, pastor, no me parece hermoso que me pasen por el fuego, que me estrujen, que me restrieguen, que me laven, que me quebranten, que me pisen. Eso no me parece hermoso. Creo que usted ha escuchado decir, esa persona vale eso. O eres como oro puro. Pero ¿será que esa persona ha pasado por procesos delicados, intensos, formadores,
que han eliminado de esa persona impurezas que eran difíciles de quitar, y ahora esa persona está dando su alto valor. Y eso es lo que entonces nosotros estamos percibiendo. Y por eso podemos decir, esa persona vale oro. Porque esa persona se ha dejado tratar por Dios. Ha permitido que el Espíritu Santo obre y empiece a eliminar y a quitar todas aquellas cosas que hacían que esta persona no fuera agradable a los demás. Pero ahora, como es agradable, entonces por eso le dicen, tú eres como oro puro. O sea, quiero que estés conmigo, quiero que estés a mi lado, quiero que me hables, quiero que ores conmigo, quiero que leas conmigo la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque esta persona se ha dejado tratar por el Señor y ahora lo que aparece en él es la figura ¿de quién? De Jesucristo. La figura de Cristo está en esa persona. Estamos dejándonos quitar esas impurezas para salir como oro puro. Porque, permítame decirle que el oro por sí mismo no hace este proceso, no. Se necesita un buen seleccionador, se necesita un fundidor, se necesita un artesano que sepa lo que está haciendo. Y ese precisamente es el Señor. Él sabe cómo tratarnos a nosotros. Él sabe cómo hacer en nuestras vidas, en cada uno de nosotros, en nuestro temperamento, en nuestro carácter. El Señor sabe cómo tratar con cada uno de nosotros y lo sabe hacer perfecto. Este proceso Él lo sabe hacer en cada uno de nosotros. Si nosotros, exactamente, gracias por ayudarme a predicar. Por eso Isaías 44, versículo 2, dice, yo soy tu hacedor. Él es nuestro hacedor. O sea, Él es el que sabe trabajar en nosotros. ¿Cómo va a trabajar en nuestras vidas, en nuestro carácter, en nuestro temperamento? Él lo hizo con este hombre que nosotros conocemos, que se llama Job el patriarca. Por eso este Hijo de Dios dijo ahí en Job capítulo 23, versículo 10, Él conoce mis caminos, me probará y saldré como oro. Qué tremendo, ¿cierto lo que dice él? Este hombre, me probará y saldré como oro. O sea que este hombre se estaba dejando tratar por Dios y él lo aceptó y dijo, me probará. El Señor conoce mis caminos. Él me probará y voy a salir como oro. Qué tremendo. O sea que nosotros debemos hacer así, permitir. El Señor conoce tu camino, ¿cierto? Y como sabe que lo que de pronto tú quieres hacer o por donde quieres coger no va a ser, entonces el Señor viene y Él interviene en ti y te dice, no, mijito, no es por allí, es por aquí. Entonces voy a tratar contigo porque estamos de tercoides queriendo pasar y seguir por allí. El Señor dice, no, venga para acá, mi hijito. Y nosotros, no, que sí, Señor, es por aquí, estoy seguro, yo sé. No, mi hijito, venga. Y empieza el Señor a trabajar, a tratar con nosotros. Por eso este hombre dijo, Él conoce mi camino, me probará y saldré como oro. ¿Cuántos quieren salir como oro? El Señor dijo del pueblo de Israel en Zacarías capítulo 13, versículo número 9. Zacarías 13, 9.
Dijo el Señor, los fundiré como se funde la plata y los probaré como se prueba el oro. Eso quiere el Señor con cada uno de nosotros. Quiere fundirnos, tranquilo, no se va a quemar, no se va a chicharrar. Usted va a salir como oro. Déjese probar por el Señor, tratar por Él. Entonces, iglesia, debemos permitir que el mejor artesano, que es Dios, forme lo mejor de nosotros en medio de cada prueba. En medio de la prueba de nuestra fe, Él quiere hacer de tu vida y de mi vida algo perdurable y hermoso. ¿Sabe? Una joya en la joyería de 24 quilates, esa joya ha sido hecha de oro puro. Pero la que es de 18, la que es de 14, la que es de 10, esas joyas tienen aleaciones con otros metales, o sea que no son oro puro. El de 24 es de oro puro. Ese es el que fue refundido allá al fondo del recipiente y empezaron a salir las impurezas y salió oro puro. Ese es el que Dios quiere hacer de nosotros. Dios no quiere una iglesia o un creyente con aleaciones. No, Dios no quiere eso de nosotros. Aleaciones con el mundo, no. Él quiere hijos como oro puro. Eso quiere el Señor. Él quiere hijos como oro puro, porque la fe se prueba como el oro. Ahora, ¿cuántos quieren ser exaltados por el Señor cuando estemos frente a Él? Porque no nos resistimos, porque dejamos que Él tratara con nosotros, porque permitimos que nos metiera en su molde. ¿Cuántos queremos ser exaltados por el Señor? Como dice el apóstol Pedro, para que sometida a prueba nuestra fe, mucho más preciosa que el oro, que se prueba con fuego, entonces sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando Cristo sea manifestado. ¿Cuántos queremos ser felicitados por el Señor? Que el Señor nos diga, te felicito, porque en la tierra cuando pasaste por esta situación, por esta crisis, te comportaste como un verdadero hijo de Dios, no renegaste de mí, tu fe se mantuvo firme, estuviste un corazón agradecido, un corazón que alababa mi nombre, no importa lo que estaba pasando, pero ahí estuviste con una alabanza en tu corazón. Por lo tanto, ahora, bien buen siervo y fiel, en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Qué bendición, ¿cierto? ¿Cuántos queremos escuchar esas palabras del Señor? Pero recuerde que la fe nuestra será sometida a prueba. Y cuando estemos en ella, entonces que estas palabras que hemos escuchado hoy, o esta palabra, la podamos poner en práctica en ese momento y acordarnos que vamos a recibir gloria y honra de parte de nuestro Señor Jesucristo. Amén, iglesia. Colóquese de pie, por favor, y vamos a darle gracias al Señor en esta hora.